Hola chicos, buenas tardes o dependiendo a la hora en la que me estén viendo. Pues vamos a empezar con nuestra primera sesión del segundo parcial, ¿ok? Antes que nada quiero mencionarles que va a cambiar la dinámica en la que vamos a estar tomando las clases, ¿ok? Si se acuerdan, pues las sesiones pasadas eran sesiones en línea con videollamada. Ahorita voy a implementar una nueva estrategia debido a que no tenía el mayor porcentaje de asistencia de parte de varios grupos. Y esto ocurría porque muchas veces algunos no tenían el acceso al Internet, a veces chocaba con sus horarios de trabajo, o sea, yo entiendo la situación y pues por eso es que estoy implementando una nueva técnica para ver si nos funciona, que son las clases grabadas, ¿ok? Entonces, yo voy a estar subiendo las clases todos los domingos, voy a subir un video, voy a subir el link de enlace del video que yo ya habré grabado de la clase al Classroom, ¿ok? Voy a subir el link de enlace. Y voy a subir también las actividades que se van a realizar durante esa semana, que va de acuerdo a la clase que les habré dado. Entonces, si yo subo la clase y las actividades el domingo, van a tener toda una semana para ustedes poder ver la clase grabada y realizar las actividades que yo les habré dejado. ¿Ok? Si subo la actividad el sábado, van a tener de sábado a sábado. ¿Ok? Casi siempre voy a procurar subirla el domingo para que tengan la semana exacta, así, para que se aproveche bien. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra tercera clase del semestre y nuestra primera clase del segundo parcial, la cual consiste en los ecosistemas. Ecosistemas o biomas, ¿ok? El ecosistema y el bioma es lo mismo, por si durante el transcurso de la clase digo bioma en vez de ecosistema, no se me vayan a confundir, porque es lo mismo. Entonces vamos a ver igual qué es una especie endémica, qué es una especie invasora y las relaciones bióticas que existen entre las especies y la clasificación que tienen. ¿Ok? Pues vamos a empezar con el concepto de ecosistema. Pues ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre sí y con el ambiente. Un ecosistema está conformado por factores bióticos y factores abióticos. ¿Qué son estos factores? Bueno, pues los factores bióticos son los factores, son esas partes que conforman el ecosistema que tienen vida, como la flora y la fauna. Todo lo que tenga vida entra dentro de lo biótico. Y los factores abióticos son esos factores que no tienen vida, pero que ocasionan o propician a que exista la vida en un ecosistema, como por ejemplo el ciclo del agua, la regulación del clima, las lluvias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿el ecosistema qué es? Es un área determinada en donde interactúan especies entre sí y con su ambiente y está conformado por factores bióticos y abióticos. Lo que les mencionaba, el ecosistema está formado por factores abióticos y factores bióticos, también conocido como biotopo y biocenosis, ¿ok? Entonces, los factores abióticos o los biotopos son la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, son esos factores que no tienen vida, sin embargo, generan la vida en el ecosistema, ¿ok? Y luego está la biocenosis o los factores bióticos, que son todos los seres vivos que se encuentran en el ecosistema, todo lo que tenga vida, plantas, animales, entra dentro de la clasificación de factores bióticos o biocenosis. ¿Ok? Luego aquí les puse un glosario pequeño de algunas palabras que vamos a estar utilizando durante las clases para que se vayan relacionando, se vayan empapando con los tecnicismos que vamos a ir manejando, como especies endémicas. La especie endémica son las especies que habitan en un lugar determinado, ¿ok? Solo en un lugar, sin embargo, el término es muy relativo porque una especie endémica puede ser endémica de un continente, endémica de un país, de una región o de un ecosistema o un bioma. ¿Ok? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Luego están las especies invasoras. Las especies invasoras son animales o plantas u otros organismos, como bacterias probablemente, que se desarrollan fuera de su área de distribución natural.
en hábitats que no le son propios, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas a los que se introducieron, ¿no? Luego tenemos el concepto de factor biótico, que ya lo vimos, que son organismos vivos, y factor abiótico, que son los componentes químicos y físicos sin vida. Los abióticos no tienen vida, pero de cierta manera afectan a los organismos vivos y a su funcionamiento en el ecosistema. ¿Ok? Entonces, para retomar lo que eran las especies endémicas, recuerden que habíamos dicho que son propias de una sola región o de un solo lugar, y que decía que era relativo porque podría ser de un solo continente o de un solo país o de un solo estado, de un solo ecosistema, etcétera. Entonces yo les puse un ejemplo de especies endémicas de Quintana Roo, o sea, de esta zona de México. Aquí, como especies endémicas, tenemos el manatí, porque es una especie que se encuentra dentro de nuestras aguas. No se encuentra en otras aguas de la República Mexicana, ni en otras aguas del mundo, o tal vez no el manatí como especie que nosotros tenemos aquí, o sea, no la misma especie. Y también tenemos el jaguar, que se encuentran en las selvas de Quintana Roo, ¿no? En las selvas de la península de Yucatán. Son especies endémicas de aquí porque es particularmente esa especie solamente la pueden encontrar en esta región. ¿Ok? Y una especie invasora, por lo contrario, es una especie que se empieza a desarrollar en un hábitat el cual no es su hábitat natural, ya sea porque lo introdujeron porque lo introdujeron o por algún desastre natural como algún huracán, pues sí, más que nada algún huracán o alguna tormenta. Por ejemplo, ocurre mucho como se dan en las tormentas de los desiertos, o cuando ocurren esas nubes de arena que pasan como del Sahara, que pasan como ese tipo de tormentas de arena, que luego van llevándose como insectos u otros pues organismos que va recorriendo todo el mundo y van dejando sus organismos en otros lados donde no son originarios, ¿ok? En este caso puse de ejemplo el pez león, que es una especie invasora porque no es originaria de esta región. De hecho creo que es si no mal recuerdo, como de Estados Unidos o por ahí. Entonces, según cuenta la leyenda, que durante un huracán que hubo ahí, creo que fue el huracán Katrina, se afectó a un acuario y de ahí salieron esas especies que cayeron al mar, y de ahí pues fueron nadando hasta llegar hasta nuestras aguas. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas especies invasoras? Que empiezan a afectar nuestro ecosistema de manera natural. ¿Por qué? Porque como no las teníamos, no son naturalmente de aquí, pues no eran consideradas como depredadoras. Pero al introducirse, al ser una especie invasora, pues empiezan a depredar especies que tenemos y empieza a disminuir nuestra población de especies endémicas, ¿ok? Eso quiere decir que si había algún pez endémico de aquí de la región que no tenía depredador, pues ahora sí va a tener. ¿Por qué? Porque este pez león pues come de todo, ¿ok? Entonces, eso es una especie invasora. Luego, regresando a los ecosistemas, ya vimos que un ecosistema es donde se relacionan los organismos que habitan en él y que está compuesto por factores bióticos y abióticos. Ya vimos que los factores bióticos son todos los que tienen vida, o sea, todos los seres vivos, plantas y animales. Ya vimos que los factores abióticos son esos componentes físicos y químicos que dan origen a que exista la vida, pero ellos en sí, como factor abiótico, no tiene vida, como por ejemplo el viento, el ciclo del agua, la lluvia, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora vamos con los ecosistemas terrestres. Tenemos clasificación en los ecosistemas. Tenemos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, ¿ok? Entonces, en los ecosistemas terrestres vamos a ir así rápido porque esto va a ser parte de su tarea. Tenemos pues varios, tenemos la tundra ártica, la taiga, los bosques templados lluviosos, los bosques templados caducifolios, pastizales, matorrales, desiertos, sabanas, selvas tropicales, todos con diferentes características en factores abióticos y bióticos. ¿Por qué? Porque todos tienen diferentes características de clima y por eso tienen diferente tipo de flora y fauna, porque se tiene que adaptar al clima que hay. ¿Ok? Y luego tenemos los ecosistemas marinos o los ecosistemas acuáticos, los cuales se clasifican en biomas de agua salobre
y biomas de agua dulce. ¿Ok? En los biomas de agua salobre, que es agua salada, tenemos los arrecifes coralinos, los litorales, el mar profundo, los manglares. Y en los biomas de agua dulce tenemos los ecosistemas que se llaman aguas continentales, los cuales los conforman las lagunas, los ríos, lagos, cenotes, arroyos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí un ejemplo, si se dan cuenta, la mitad de las imágenes donde está el arrecife coralino y el litoral es un arrecife de agua salobre, porque es de aguas saladas, y del otro lado, donde está un lago y un río, son arrecifes de aguas continentales, de aguas dulces. ¿Ok? Luego, una vez que ya vimos los ecosistemas, qué son los tipos de clasificación de ecosistemas, que hay ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Vamos a ver ahora las relaciones bióticas. ¿Ok? ¿Qué son las relaciones bióticas? Pues son las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de un ecosistema. ¿Cómo se van relacionando todas las especies que se encuentran dentro de un ecosistema? ¿Ok? Estas relaciones bióticas se pueden clasificar en dos grupos: las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Hasta lo subrayé, lo remarqué en negrita: intra e inter. Intraespecíficas e interespecíficas. ¿Ok? Vamos a conocer cuáles son cada relación y qué las caracteriza. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que las relaciones bióticas son dos, son las interespecíficas y las intraespecíficas. Las interespecíficas son los seres vivos de diferente especie y se relacionan por diferentes tipos de relación. Entonces, ¿cuál es la característica principal de las relaciones interespecíficas? Es que la relación se da en seres vivos de diferente especie, mientras que las relaciones intraespecíficas, los seres vivos se dan una relación, pero con los de su misma especie, una con diferente especie y otra con la misma especie. ¿Ok? Entonces, entre las relaciones interespecíficas tenemos la simbiosis, la depredación, el parasitismo, el mutualismo, la competencia y el comensalismo. Y entre las relaciones intraespecíficas, o sea, los que se dan entre especies, entre los de la misma especie, tenemos relaciones familiares, gregarias, coloniales y estatales. Vamos a explicar cada una. ¿Ok? Entonces, en relaciones intraespecíficas, recuerden que las intraespecíficas son las que se dan con los de su misma especie. ¿Ok? Entonces, tenemos, dice, nombre de interacción, en qué consiste y una imagen. Nombre de interacción está la familiar como primera que puse. ¿Y en qué consiste? Son las que se establecen entre los progenitores y sus descendencias. Finalidades fundamentales es la reproducción y atención a los hijos. O sea, los tipos de relaciones intraespecíficas de tipo familiar son los que se dan con un parentesco, ¿ok? Como en las manadas de los leones, como en manadas de suricatas, donde la manada es entre la misma familia. ¿Por qué? Porque ahí están los papás, están los hijos, están los tíos, ahí está toda la familia, ¿ok? Luego tenemos el tipo de interacción gregaria, continuando con las intraespecíficas, ¿ok? La gregaria consiste en la tendencia de algunos animales en juntarse en grupos con otros individuos, pero siempre de la misma especie. ¿Ok? La diferencia es que aquí puede que no hayan relaciones de parentesco, puede que todos sean de una misma especie, pero no es el papá de nadie, no es el hijo de nadie, ni es el hermano de nadie. ¿Ok? Son de la misma especie y todos están ahí. ¿Y cuál es el objetivo de que se hagan estas como congregaciones? Es que tengan protección mutua frente a depredadores, ¿ok? Ellos se protegen de esta manera. Entonces, un ejemplo, pues son las aves. De hecho, por eso a veces las aves migran, o sea, migran juntas, ¿no? O vuelan juntas, o cuando van a algún lugar para hacer hábitos de reproducción o de alimentación, siempre se encuentran juntas. ¿Por qué? Porque están cuidando esto entre ellos, o sea, la protección mutua entre que podrían tener frente a depredadores, ¿ok? Luego seguimos con las relaciones intraespecíficas, o sea, las que se dan
de la misma especie, tenemos las estatales. ¿Y en qué consiste la interacción estatal? Pues está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí, ¿ok? Acá hay jerarquías. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente, aunque son de la misma especie. Los individuos que las forman dependen los unos de los otros para sobrevivir. Ejemplo, las sociedades de abejas, avispas, hormigas y termitas, ¿ok? Entonces, las estatales, características principales es que están jerarquizados, o sea, tienen un nivel cada quien, cada uno de los individuos de esa especie. Yo les puse ejemplo las abejas. Y los individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente porque eso les da la categoría o el nivel que van a tener en su jerarquización, ¿ok? Como en las abejas está la reina, están las obreras, están los zánganos y cada una tiene una función, ¿ok? Dice, los individuos que la forman dependen los unos con los otros para poder sobrevivir. No puede estar solamente un panal lleno de abejas porque no va a haber producción, no puede haber un panal lleno de obreras porque no va a haber producción y nadie que los dirija, ¿ok? Entonces, en eso consisten las estatales. Y luego la interacción colonial, las coloniales, son las asociaciones formadas por individuos originados por reproducción asexual, o sea que no hay una intervención sexual tal cual, de un progenitor común y unidos físicamente entre sí. ¿Ok? Aquí les puse ejemplos de las colonias de los corales, donde todos están unidos, pegados literalmente entre sí. ¿Ok? Ahora, ya vimos los tipos de relaciones intraespecíficas. Recuerden que la característica principal de este tipo de relación es que se dan entre la misma especie. Ahora vamos a ver las relaciones interespecíficas, los que se dan con especies diferentes. Entonces, tenemos la competencia. ¿En qué consiste? Pues su mismo nombre lo dice, pues es competir por algo, ¿no? Dice, es una interacción que se produce cuando individuos de distintas especies se disputan los mismos recursos en un ecosistema, por ejemplo, el alimento o el espacio, ¿ok? Entonces, cuando van a competir dos especies por alimento, como por ejemplo ahí tenemos una hiena y tenemos un león, que son dos especies que compiten mucho por el alimento, como por ejemplo los venados, ¿no? Y luego tenemos la segunda es el comensalismo, ¿ok? El comensalismo es la interacción entre individuos de distintas especies, caracterizada por el beneficio de uno solo, de uno solo de los involucrados, sin que la otra parte reciba ningún tipo de daño o perjuicio. ¿Ok? Entonces, el comensalismo es esa interacción entre individuos de distintas especies, entre dos especies, pero solamente uno sale beneficiado. Lo único que el otro, pues no sale beneficiado, pero tampoco sale perjudicado. ¿Ok? Y ahí les puse un ejemplo del tiburón y los pececitos que luego andan alrededor de él para estarlo limpiando y pues de cierta manera les ofrece alimento, ¿no? Luego tenemos el parasitismo. Esta es la relación interespecífica de tipo positivo y negativo, o sea que se refiere de que el parásito gana, pero el huésped pierde, en la que un organismo, o sea, el parásito, se beneficia de otro, o sea, el huésped, el cual se ve perjudicado por la acción de invasión de la otra especie, sufriendo daños en mayor o menor medida según el grado de parasitismo. ¿Ok? Pues aquí un ejemplo podría ser pues las garrapatas y las pulgas con los animales o hasta con nosotros los piojos, ¿ok? Donde el parásito pues sería la garrapata, la pulga, y el huésped pues en ese caso sería el animal en el que esté, como por ejemplo un perro, o en ese caso que sea un piojo sería pues en la cabeza de la persona, ¿no? Luego tenemos la relación de mutualismo y esta consiste en que dos individuos involucrados obtienen un beneficio mutuo, o sea, se benefician ambos de su asociación. En el mutualismo, ambas especies salen beneficiadas por esta relación interespecífica, ¿ok? Sin embargo, no quiere decir que si no hacen esta relación de mutualismo no van a poder vivir, ¿ok? No es indispensable, sin embargo, si lo hacen, pues ambos tienen beneficios, como por ejemplo la polinización, ¿ok? Entre las abejas y la flor. La abeja consume del néctar y pues va regando el polen en diferentes partes, generando pues más vida.
¿ok? Luego, como otra relación de la interacción interespecífica, tenemos la simbiosis, ¿ok? Ambas especies se benefician mutuamente y ninguna puede vivir sin la presencia de la otra. ¿Vieron la diferencia entre mutualismo y simbiosis? El mutualismo es lo mismo, ambas especies se benefician, ¿ok? La única diferencia es que en el mutualismo pueden vivir una sin la otra y aquí no. Aquí las dos se benefician, pero ninguna puede vivir sin la presencia de la otra. O sea, se necesitan una de la otra para poder sobrevivir. Y por último tenemos la depredación, ¿ok? La depredación es la relación interespecífica, una interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, o sea, un depredador, sale beneficiado porque caza a otro, o sea, caza a la presa para poder subsistir. Pues esta no hay mucho que explicar, ¿verdad? La depredación, como pues el león ahí está cazando para poder vivir. Ahora, tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ok, ese es el formato de la tarea de esta actividad, de esta sesión, que es la de ecosistemas, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ¿se acuerdan que durante la clase solamente di de manera general la parte de los ecosistemas, de su clasificación de ecosistemas terrestres y solo les dije los nombres que es tundra, taiga, selva, pastizal, matorrales, desierto, etcétera, etcétera, pero no les expliqué en qué consiste cada uno. Bueno, aquí a ustedes les toca hacer su parte de investigación. Yo les voy a proporcionar un PDF, el cual habla sobre los diferentes tipos de ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Encuentran todos los que puse ahí en la tabla. Y ustedes me van a realizar un cuadro comparativo, o sea, me van a llenar ese formatito poniendo la ubicación geográfica, el clima y los factores bióticos y factores abióticos de cada ecosistema. ¿Ok? Ahí en el libro que les estoy dando en formato PDF están las características y en dado caso que no estén todas, les tocará a ustedes hacer la parte de investigación. ¿Ok? Entonces aquí está, les puse todos los ecosistemas, tundra, taiga, bosque templado. Ustedes me van a poner su ubicación geográfica, en qué parte del mundo se encuentra ubicado, qué tipo de clima tiene, qué factores bióticos tiene. Recuerden que los factores bióticos son todos esos, es todo lo que tenga vida, o sea, los seres vivos, flora y fauna. ¿Qué tipo de flora y fauna existe en ese lugar? ¿Y cuáles son los factores abióticos que tiene? ¿Ok? Luego la segunda actividad me van a investigar un ejemplo de cada tipo de relación biótica, anexando una imagen y una explicación breve de la relación que establece una especie con otra. Lo último que acabamos de ver son las relaciones bióticas, que son las interespecíficas y las intraespecíficas. ¿Ok? Aquí les puse un cuadro también en donde dice nombre de relación, o sea, las relaciones es el mutualismo, la depredación, la simbiosis, estatales, gregarias, todas las que acabamos de ver en la sesión. Luego van a poner qué tipo de relaciones, si es intraespecífica o si es interespecífica, ¿ok? Luego van a poner el nombre de la especie que realiza esa relación. Por ejemplo, yo puse ahí mutualismo y les puse un ejemplo porque de eso se trata, de que me pongan ejemplos de tipos de relaciones. Entonces les puse abejas, aves, colibrís y cómo se lleva a cabo. Y puse la polinización que lleva a cabo en los insectos y las aves, como podría ser una abeja o algún colibrí, a cambio de esparcir el polen de la flor, de flor en flor se alimentan del néctar que estas producen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ambas especies obtienen un beneficio. ¿Por qué? Porque la abeja se alimenta o el colibrí se alimenta y las flores salen beneficiadas porque pues van creando más vida al estar regando el polen en diferentes partes, ¿ok? Entonces, hay una relación de beneficio mutuo. Entonces, por eso puse mutualismo y de ahí me ponen una imagen que haga relación al ejemplo que yo estoy poniendo. Entonces, así le van a hacer con todos. Yo puse el cuadro con solamente estos renglones, pero si faltan más, ustedes le ponen más, ¿ok? Pues yo creo que sería todo por parte de la tarea. Especificaciones de entrega. El formato de entrega puede ser que lo hagan a mano, o sea, en hoja blanca o de libreta,
o que me lo hagan en computadora en Word y cuando lo suban lo conviertan en PDF. ¿Ok? Si lo hacen a mano, ya saben las especificaciones. Margen de 1 centímetro cada lado. Se escribe con bolígrafo negro, azul y rojo. Los cuadros bien elaborados, utilicen una regla, ¿ok? Para que se vea bien bonito el trabajo. E incluir imágenes. Si no pueden imprimir, que sean dibujos que ustedes hagan o recortes. Y si lo hacen en computadora, que el tipo de letra sea tamaño 12, tipo de letra Arial, el texto justificado, aquí se justifica el texto. ¿Ya ven esos formatitos de acá? Que es donde está el puntero. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo, selecciono todo, ahorita no está justificado, pero si le pongo aquí, sale justificar. Ahorita no se movió porque en sí no es un párrafo grande, pero cuando son párrafos grandes, se alinea al cuadro del texto. ¿Ok? Entonces, texto justificado, cuadros bien elaborados y que lleven imágenes. ¿Ok? Entonces, yo creo que esto sería todo por la sesión de hoy. Recuerden que voy a estar subiendo las clases los domingos, o sea, la sesión grabada, junto con las actividades que van a realizar. Probablemente también suba cuestionarios que sean de manera automática en el Classroom, ¿ok? Pues nos estamos viendo, chicos. Entonces, si tienen alguna duda, igual me mandan un mensaje por WhatsApp, ¿ok? Linda semana. Cuídense mucho.